Si llevas meses o incluso años haciendo trading y no eres rentable, no es porque seas malo. Te dijeron que necesitabas una mejor estrategia, más indicadores, más análisis, pero la mayoría de traders quema su cuenta aunque tenga una estrategia decente. Hoy quiero hablarte de algo que absolutamente todos los traders buscan desde el primer día que abren una cuenta real, pero muy pocos entienden de verdad cómo ser rentable en trading. Y quiero dejar algo claro desde el inicio. No voy a hablarte de promesas rápidas, no voy a hablarte de la estrategia secreta que te hará millonario de la noche a la mañana. No voy a hablarte de hacer dinero fácil. Voy a contarte la realidad del trading, lo que casi nadie quiere escuchar, pero que es la única que funciona a largo plazo. Vamos a empezar rompiendo varias creencias. Ser rentable en trading no significa ganar todos los días, no es no tener pérdidas, no es tener meses perfectos y tampoco es estar pegado a la pantalla 12 horas al día. La mayoría de traders pierde dinero no porque no sepa analizar gráficos, sino porque no tienen un paso a paso que les diga qué hacer cada día. No entiende el riesgo y su mentalidad está completamente desalineada. La rentabilidad no es un golpe de suerte. La rentabilidad es el resultado de hacer lo correcto una y otra vez durante mucho tiempo. ¿Qué significa realmente ser rentable en trading? Antes de meternos en estrategias, indicadores o psicología, tenemos que aclarar este punto. Ser rentable en trading no significa ganar casi todas las operaciones en un mes. Ser rentable significa que a lo largo de muchas operaciones tu sistema tiene ventaja estadística y tú eres capaz de ejecutarlo sin sabotearte. Un trader rentable puede perder varios trades seguidos, tener semanas negativas, pasar por rachas difíciles que te hacen dudar de todo y aún así dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque no vive pendiente en un solo trade, está enfocado en una serie de trades. Un trader no vive de una jugada brillante, vive de probabilidades acumuladas en el tiempo. Cuando entiendes esto, dejas de buscar la certeza imposible y empiezas a buscar lo que te da resultados, la consistencia. Ahora sí, vamos a los cuatro pilares reales de la rentabilidad. Primero, te voy a dar un ajuste táctico que puedes aplicar hoy mismo y después te voy a revelar la pieza que casi nadie acepta, pero que lo cambia todo. Pilar número uno, una estrategia simple que entiendas al instante y bien definida. Este es el punto donde la mayoría cree que falla, pero también es donde más se confunde. Muchos traders dicen, mi problema es que no tengo una buena estrategia. La realidad es que la mayoría tiene demasiadas estrategias. Saltan de un método a otro, cambian reglas después de cada pérdida, agregan indicadores cuando algo no funciona y claro, nunca le dan tiempo a una estrategia para demostrar si realmente es rentable o no. Una estrategia rentable no es la más compleja, es la que puedes ejecutar exactamente de la misma forma 100, 200 o 500 veces. Una estrategia seria debe responder sin ninguna duda, número uno, ¿en qué condiciones del mercado opero y en cuáles me quedo fuera? Número dos, ¿qué espero que haga el precio exactamente? Número tres, ¿dónde entro y por qué justo ahí? Número cuatro, ¿dónde salgo si estoy equivocado? Y número 5, ¿dónde tomo ganancias y por qué ahí? Si alguna de estas respuestas no es clara, entonces no tienes una estrategia, tienes nada más una ilusión de lo que crees que realmente está pasando, solo son corazonadas. En el mercado dudar cuesta caro. Una buena estrategia se construye sobre reglas, no en lo que sientes ese día. Ahora te revelaré los cuatro componentes básicos que debe de tener una buena estrategia. Primero, el contexto. No se opera en cualquier lugar ni en cualquier momento. Se opera cuando el mercado muestra una condición específica, ya sea una tendencia, una ruptura, un rango o una continuación. Operar sin contexto es como manejar sin saber a dónde vas.
Si estás manejando un vehículo, terminarás gastando dinero en gasolina o peor aún, chocando. Segunda, la zona. No entras porque el precio se mueve, entras porque el precio llega a una zona donde tú ya decidiste qué hacer antes. Las zonas importantes en el gráfico te quitan improvisación y ya no estás adivinando qué está pasando, ya lo has especulado. Tercero, la confirmación. No adivinas, no te anticipas, esperas que el mercado valide tu idea con una señal clara. Cuarta, la invalidación. Aceptas desde el inicio dónde estás equivocado. Si el precio llega ahí, sales, sin discusión. Aquí viene una verdad dura. La mayoría de traders no pierde porque su estrategia sea mala, pierde porque no respeta sus propias reglas. Los errores más comunes: entran antes, salen antes, saltan setups, fuerzan operaciones donde no hay nada y peor, dejan correr las operaciones con la esperanza de que vuelva la toma de ganancia. Aquí es donde muchos me preguntan a mí: Alex, ¿cómo sé si mi estrategia es buena? No necesitas la estrategia perfecta, necesitas ejecutar bien una estrategia imperfecta durante suficiente tiempo. Y es cuando sale la otra pregunta: Alex, ¿cuánto es suficiente tiempo para testear una estrategia? Realmente es muy variable, pero he sacado mi estrategia para ser rentable en 4 semanas y la fórmula de los $10,000 al mes que puedes ver aquí en la esquina cuando finalices este video. No te sientas mal si todavía no tienes una estrategia clara o sientes que el análisis se te complica y terminas pensando mucho tus decisiones. No te preocupes, es completamente normal. Por eso creé mi programa FBM, un programa de solo $69, donde explico paso a paso las bases de mi estrategia, enfocada en operar de forma súper simple, sin complicaciones innecesarias. Si quieres saber más, te dejo el link en la descripción y también puedes mandarme un mensaje directo. Ahí te explicaré todo de pie a cabeza. Pero ojo, continuemos, porque aunque entiendas esto, igual vas a seguir perdiendo si no conoces lo que viene ahora. El pilar número 2: gestión de riesgo, la base de todo. Si hay algo que define a un trader rentable, no es su entrada, es cómo pierde. El mercado no te paga por tener razón, te paga por sobrevivir. La gestión de riesgo es el pilar que sostiene todo lo demás. Sin ella, cualquier estrategia termina fallando. Un trader rentable entiende que su trabajo no es ganar dinero hoy, es seguir en el mercado mañana. Arriesgar siempre el mismo porcentaje por trade no es opcional, es obligatorio. No importa si el trade se ve perfecto, no importa si esta vez estás seguro, cada trade es solo una probabilidad más dentro de una serie. El trader profesional define tres cosas antes de entrar. Número uno, ¿cuánto está dispuesto a perder? Número dos, ¿dónde sale si se equivoca? Y número tres, ¿qué beneficio espera obtener? Y algo muy importante: acepta la pérdida antes de entrar. Cuando aceptas la pérdida antes de ejecutar, liberas una carga emocional enorme. Dejas de pelear con el mercado, dejas de mover stop loss, dejas de negociar contigo mismo. El verdadero problema de los traders no es perder, es no saber perder. Perder más de lo planeado, aumentar el riesgo para recuperar, romper reglas después de una racha negativa. Y así es como una mala semana se convierte en una cuenta fundida. Escucha esto con atención. Puedes tener una estrategia promedio y una buena gestión de riesgo y durar años en el mercado, pero una gran estrategia con mala gestión de riesgo te va a sacar tarde o temprano. El dinero no se gana cuando entras al trade, el dinero se protege cuando pierdes correctamente. Y para protegerlo de la mejor manera tenemos que hablar del pilar número 3, la mentalidad. Es mucho más difícil de lo que parece. Ya que hemos tocado rápido este tema, déjame decirte rápidamente que los espacios a la mentoría directamente conmigo en FBN Trading University están cerradas.
Y es donde tú puedes saber exactamente cómo yo he reconstruido los patrones que me tenían atascado en mi primer año, perdiendo todo mi dinero a crear una mejor versión de mí que me ha permitido ganar consistentemente en el trading. Ya que me han preguntado acerca de los cupos, bueno, es que ya están cerrados. Para no quedarte fuera, si lo llego a abrir en un futuro, estarás dentro de la lista de espera si estás en el programa FBM. Además, si estás suscrito a este canal, te llegarán las notificaciones de mis nuevos videos. Y si no lo estás, suscríbete ahora y activa la campanita para que no se te escape ninguna actualización. Aquí es donde todo se vuelve realmente complicado. Continuemos. He escuchado a cientos de personas decir el trading es 80% mental e incluso dicen que hasta es el 90% mental, pero casi nadie explica qué significa eso en la práctica. El trading es un entorno diseñado para activar emociones humanas. Recuérdenlo bien: miedo, ansiedad, euforia, frustración. Cada vela pone a prueba tu sistema nervioso. El problema no es sentir emociones, eso es inevitable. El problema es reaccionar a ellas. El trader rentable no es alguien frío, es alguien consciente. El trader consciente siente miedo, pero no entra antes. Siente frustración, pero no se venga. Siente euforia, pero no sobreopera. La mayoría pierde por tres razones principales. Número uno, la impaciencia. Número dos, apego al resultado. Y número tres, necesidad de tener razón. Cuando tu ego entra al mercado, tu cuenta empieza a pagar el precio. Un trader rentable entiende que un trade no define su valor. Una pérdida no es un fracaso. El mercado no se puede controlar. Lo único que puedes controlar es la cantidad que arriesgas en cada trade, qué tan bien sigues tu plan de trading y la capacidad de hacer lo que debes hacer aunque no tengas las ganas. La mentalidad no se construye con frases motivacionales, se construye con reglas fáciles de seguir, repetición y experiencia. Cuantas menos decisiones tengas que tomar en tiempo real, menos espacio le das a la emoción. Antes de seguir, si este video te está aportando valor, dale like para que tú puedas apoyar a otros traders a que descubran este video. Ahora viene la parte incómoda, porque aunque tengas reglas claras, hay algo que las destruye sin que lo notes. El pilar número 4, el camino y las rutinas que se repiten de forma casi automática, que son los hábitos. Este pilar es simple pero poderoso. El trading es un negocio y todo negocio tiene procesos. Un trader rentable lleva registros de sus operaciones, analiza errores, no solo ganancias, evalúa su ejecución, no su ego. No pregunta solo cuánto gané, pregunta, ¿ejecuté bien mi plan? Cuando tu camino es sólido, el dinero te llega como consecuencia. Recapitulación final, los pasos clave. Vamos a resumir todo de forma clara y práctica. Si quieres ser rentable en trading, necesitas estos cuatro pasos. Cuatro pasos. Paso número uno, una estrategia simple, entendible y repetible. No perfecta, pero que puedas seguir en todas tus sesiones. Paso número dos, gestión del riesgo estricta. Arriesgas poco y sobreviviendo siempre. Paso número tres, mentalidad de alto rendimiento. No reaccionar y solo ejecutar el plan tal y como se debe. Y paso número cuatro, proceso sólido y rutinas que te lleven a la rentabilidad en automático, medir, revisar y mejorar. Y hay un paso adicional para ti que demuestra tu compromiso en este camino del trading. Después de ver este video, dejando un comentario aquí abajo contándome en qué sientes que estás fallando en tu trading. Te leo y suelo responder varios comentarios. Quiero cerrar con esto. El trading no cambia tu vida cuando ganas un trade. Cambia cuando dejas de correr, cuando dejas de forzar, cuando entiendes que la consistencia de aplicar tus reglas vale más que la emoción del momento. La rentabilidad no se persigue, tú la construyes bloque por bloque, trade a trade, decisión a decisión. Ese es el verdadero camino del trader rentable. Y sobre todo, el trading cambia tu vida cuando tú aprendes a no destruirte cuando pierdes,
Así que en el próximo video voy a explicar cómo dejar de sufrir tanto cuando pierdes un trade. Tradea y duerme.